Hoy es 20 de octubre del 2021. Soy Mayra Fuentes y vamos a ver un tema que no debemos poner la mirada nada más que en Dios. Si nosotros apartamos nuestra mirada de Dios, nos perdemos, porque Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación. Entonces por eso no debemos de apartarnos de Él. Tenemos que permanecer confiando en sus promesas y en su palabra para que podamos llegar hasta la meta final, y la meta final es cuando ya estemos con Él, cuando Él ya nos haya llevado, o sea que nos muramos, o sea que el Señor venga. Entonces, pero si nos vamos con Él, vamos a un lugar seguro para la eternidad. Entonces, vamos a ver cómo Dios habla a través de su palabra, Segunda de Reyes 17, verso 16. Pero vamos a empezar del 9 para poder entender un poquito que finalmente dice: en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y a los israelitas los llevó cautivos. A Asiria los estableció en Alab, en la región de Abor, río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Cuando dice aquí que en el año que a los israelitas los llevó cautivos, entonces esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses. O sea que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue un pueblo extremadamente rebelde. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo nosotros ahorita nos guiamos por el Espíritu, nos guiamos por la palabra. Pero en aquel tiempo era Moisés que les daba la palabra directamente de Dios. O sea que era palabra directa, no era como nosotros que tenemos la Biblia. O sea, era más seguro porque era directamente de Dios. Y entonces Dios les hizo advertencias a los israelitas, tenían que llegar a la tierra prometida. Pero también Moisés les decía lo que no debían hacer. Porque si hacían cosas que no eran de las que Dios les había indicado, entonces les iba a ir mal. Entonces por eso dice que por eso sucedió, porque adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como las establecidas por los reyes de Israel. O sea que los reyes de Israel tenían sus prácticas paganas, tenían sus propias prácticas. Entonces Dios no les había dicho, o sea, Dios les había dado las instrucciones a los israelitas para que no se ligaran con esta gente que tenía otros dioses. Pero los israelitas, como eran rebeldes, entonces ellos, claro, escuchaban lo que Dios les decía, las advertencias, pero no las practicaban. Entonces Dios dice que no debemos mezclarnos con gente pagana. No debemos mezclarnos con gente pagana si no estamos preparados. Si no estamos preparados, porque el problema de esta gente fue que siguieron, o sea, como miraban que la gente adoraba ídolos, tenía sus propios santuarios ahí en sus montes, en unos montes donde hacían allí debajo de los árboles hacían tenían su lugar donde ellos adoraban a sus dioses. Entonces los israelitas, aunque Dios ya les había hablado, pero ellos hacían lo mismo que hacía la gente pagana. Pagana se refiere a los pueblos que no conocen a Dios, al Dios de Israel, ni pertenecen a este pueblo. El mismo término designa a los pueblos y naciones en general. O sea que ese es un pagano, aquel que no quiere nada de Dios, aquel que no pertenece al pueblo de Dios, pero no pertenece porque Dios lo ha excluido. No pertenece porque no acepta la palabra de Dios, porque no quiere escuchar la palabra de Dios, y si la escucha no la pone en práctica, porque la práctica de la palabra es la que nos va a llevar a la salvación. La práctica de la palabra es la que nos asegura que somos salvos, la que nos asegura que vamos a ir a vivir a un lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si nosotros no practicamos la palabra, ya la podemos escuchar y escuchar. Es más, yo les puedo estar diciendo a ustedes todas estas cosas, y si yo no la practico, de nada me sirve, porque mi final va a ser mal. Mi final va a ser el infierno, que es el lugar que Dios tiene para la gente que no quiere nada con Él. Entonces, además, los israelitas pronunciaron palabras impropias contra el Señor su Dios. Construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades. Oiga bien, los israelitas, que era un pueblo escogido por Dios,
que ya venían con ese llamado, o sea que ya eran predestinados por Dios. Entonces ellos construyeron santuarios paganos y en todas las ciudades, lo mismo en las torres de vigilancia que en las ciudades fortificadas. Y también levantaron piedras sagradas y representaciones de Acera. Acera era un dios pagano. En cada colina y bajo todo árbol frondoso. Colina, usted sabe que es algo alto, que esté en los montes. Entonces ellos hacían esos santuarios. Imagínense que tanto anhelo tenían ellos por adorar dioses, que donde quiera que ellos iban, en los montes, donde sea, ellos hacían su lugar de adoración para ese dios, para Acera. O sea, no era solo Acera, había más dioses, pero eso a Dios no le agradaba. Lo mismo de nosotros, por eso Dios nos habla, porque en aquel tiempo eran ellos, pero ahora somos nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando de que no practiquemos las fiestas paganas, que no practiquemos todo lo que el mundo practica, porque nosotros vivimos en este mundo, pero somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Aquí estamos de paso, entonces por eso tenemos que identificarnos hasta en nuestra forma de servir, a quién servimos, si servimos a Dios o servimos a otro Dios, a otros dioses. Entonces, y conforme también levantaron, imagínense todo lo que hicieron ellos, también levantaron piedras sagradas, y conforme a las prácticas de las naciones que el Señor había desterrado de la presencia de ellos, quemaron incienso y cometieron acciones malvadas, provocando así la ira del Señor. Adoraron ídolos, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Adoraron ídolos. Y Dios les había dicho que no lo hicieran. No lo hicieran porque, obvio, que nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Nosotros tenemos que ser fieles. Dios demanda lealtad de nosotros. Nosotros no tenemos derecho, si ya mi vida pertenece a Cristo, yo no tengo derecho no tengo derecho por el respeto que yo le tengo a Dios. Yo no puedo ir a arrodillarme delante de otros dioses si yo sé que ya tengo mi Dios, que es donde yo me le arrodillo a Él acá, en los lugares donde nadie mira. Pueden ser en lugares públicos también, pero lo que te quiero decir que nosotros, si ya hemos hecho un voto con Dios, ya hemos aceptado su nombre, ya hemos permitido que Él nos inscriba en ese libro que Él tiene, entonces ya nosotros ya no tenemos, ya eso es de los paganos, ir a adorar a otros dioses, pero nosotros no, porque ya nuestro entendimiento fue abierto, ya se nos quitó la venda que teníamos, si creíamos en otros dioses, y ya sabemos que existe un solo Dios, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, con esto lo que ellos dice que provocaron la ira de Dios, adoraron ídolos que el Señor les había prohibido expresamente. Y Dios ya les había hablado, ya por medio de todos los profetas y videntes, el Señor había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y cumplieran sus mandamientos y leyes, de toda la enseñanza que Él había dado a sus antepasados. Así como Él dio a sus antepasados esta enseñanza, ahora nos las está transmitiendo a nosotros, para que nosotros no sigamos el camino de ellos. Porque por eso es que se repite la palabra, para que nosotros no hagamos lo que aquella gente hizo, porque por eso fue que pasaron mucho tiempo en el desierto. Por eso fue que pasaron demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque Dios les decía una cosa y ellos hacían otra. Entonces nuestra fe no tiene que ser mezclada, porque recuerde que es fe. Y si nosotros tenemos fe en Dios, tiene que ser solo en Dios. Pero si yo tengo un ídolo acá, yo tengo algo, o sea, de madera, de oro, de lo que sea, pues, de piedra, y yo me voy a arrodillarme a pedirle a ese objeto que yo tengo guindado como representando a un Dios en el cual yo creo, entonces mi fe yo no tengo que ponerla en eso. Entonces la fe de nosotros tiene que estar directamente en el Dios invisible, el Dios que no vemos. O sea, los israelitas se guiaban por esto porque ellos querían ver a un Dios. Y a Dios nosotros lo podemos ver solo por fe. Igual ellos no lo podían ver. Moisés sí tuvo oportunidad de verlo.
Pero ya el pueblo no. Moisés tuvo la oportunidad de verlo porque era una persona santa, era una persona que seguía las instrucciones de Dios. Entonces por eso Dios le permitió verlo. Pero el pueblo no lo podía ver porque no estaba preparado para ver a Dios. Entonces igual nosotros, Dios nos está preparando porque lo vamos a ir a ver cuando nosotros nos reunamos con Él, o sea que estemos muertos o que estemos vivos. Si el Señor viene a llevarnos, entonces lo vamos a ver, pero primero nos está preparando, primero tenemos que mantener nuestra fe en Él, tenemos que mantener nuestra lealtad hacia Él, hacia Dios que murió, pero que también resucitó. Entonces Dios ya les había mandado videntes, les había mandado profetas, igual que ahora. Igual que ahora, entonces Dios les había dicho lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en el Señor su Dios. Porque cuando nosotros buscamos otra forma para salir de nuestros problemas, otra forma de solucionar nuestros problemas, entonces eso significa que no estamos confiando en Dios. Cuando buscamos otros medios. Y total que esos medios, mire, los podemos buscar y buscar y siempre nos va a fallar. Esos medios no los van a funcionar. Nos va a funcionar hasta que nosotros busquemos la dirección correcta, y la dirección y el consejo correcto es Dios a través de su palabra. Que Él nos guíe y que Él nos diga qué es lo que vamos a hacer en cualquier tipo de situación que estemos pasando. Tenemos que esperar la voluntad de Dios. Entonces no tenemos que ser tercos como ellos. Dice que fueron tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había hecho con sus antepasados. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice a través de su palabra, estamos despreciando sus leyes. Estamos rechazando sus enseñanzas y sus mandatos. Lo mismo que cometieron ellos. Entonces, y la alianza que había hecho con sus antepasados, los mandatos que les había dado. Además, siguieron a dioses sin ningún valor, con lo que también ellos perdieron su valor. O sea, ¿por qué perdemos nuestro valor? Porque imagínense, si yo hago una imagen de algo acá, de lo que sea, porque las imágenes las hacían de reptiles, de cuadrúpedos, de montón de cosas, de lo que se les antojara. Y yo me voy a pedirle, yo me voy a hincar, yo me voy a arrodillar y le voy a pedir a esa cosa que yo tengo ahí figurada, que me haga el milagro. Si estoy enferma, que me sane, que transforme a mis hijos, que me libre a mis hijos de tantas cosas. Entonces, la palabra es clara, o sea que entonces yo misma pierdo mi valor porque estoy confiando en algo que no tiene valor. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorarnos también. Cuando nosotros aprendemos a valorarnos, nadie nos va a engañar. Mira que hasta en esto tiene que ver el valor de nosotros, el valor de humano, el valor que tenemos como seres humanos, como personas. Entonces por eso Dios les dijo, ustedes pierden, voy a ver por dónde iba. Además, siguieron a dioses sin ningún valor, con los que también ellos perdieron su valor, e imitaron a las naciones que habían a su alrededor, cosa que les había prohibido el Señor. Ya estaba prohibido por Dios y sigue siendo prohibido. Por eso nosotros no tenemos que practicar fiestas paganas. ¿Cuál es la fiesta que viene ahorita? Viene el Día de los Muertos y viene la celebración de Halloween, que es la fiesta para los brujos, una celebración satánica. Entonces, además de eso, dice, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 becerros de bronce fundido y una representación de acera. O sea, ellos hicieron 2 becerros porque, como le digo, que ellos querían ver algo. O sea que ellos no podían actuar por fe, ellos querían ver. Entonces, y mandaron a hacer ese becerro y empezaron a pedirle al becerro lo que ellos querían, que los guardara, que los protegiera. Todo lo que ellos querían empezaron a pedirle a ese becerro y también a Acera. Entonces, el Señor también perdieron su valor. Dejaron todos los mandamientos que el Señor su Dios y se hicieron 2 becerros de bronce fundido y una representación de acera. Además, adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. Oiga bien, adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. Y todo eso es pecado. Nosotros no tenemos que adorar
que adorar estrellas, que adorar nada de eso. Por ejemplo, dice, creo que es en Deuteronomio 17, voy a ver si me puedo trasladar ahí para demostrarle que eso es gran pecado delante de Dios y se paga caro. Deuteronomio 17:3 dice, bueno, voy a empezar de dos. Si en alguna de las poblaciones que el Señor su Dios le da, se descubre que algún hombre o mujer hace lo que el Señor le desagrada o falta a su alianza, y aquí está, ¿por qué falta a su alianza? Adorando a otros dioses y arrodillándose ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o las estrellas, que es algo que el Señor no ha mandado. O sea, estaba prohibido. O sea, que aquí le estaba diciendo al pueblo que averiguaran si había alguien, que si alguien estaba haciendo eso, pues que se lo hicieran saber al pueblo, que se lo hicieran saber a la persona que encargada para castigarlos, porque esto era castigado. Estas personas se mataban. Y le dijo, y si llegaban a saberlo, investiguen bien el asunto, y si resulta verdad que un acto tan repugnante se ha cometido a Israel, llevarán ante el tribunal de la ciudad a quien haya cometido esta mala acción y lo condenarán a morir a pedradas. Oiga, esta era la sentencia que le daban. La sentencia de muerte se dictará solo cuando haya, o sea, tenían que haber 2 testigos para matar. Pero ¿por qué iba a matar a esta persona? Sencillamente porque estaban adorando al sol, a las estrellas, a la luna, o sea que habían hecho de eso su Dios. Y ahora en la actualidad hay Dios que todavía adora las estrellas, adoran al sol. O sea, la gente que practica yoga está adorando al sol, está adorando a otra diosa pagana llamada Isis. Bueno, hay varias diosas que ahí se los voy a ir leyendo, tal vez ahora no. Entonces empiezan a confiar en eso. Los que practican el yoga desde que amanecen, esa postura que hacen en la mañana, eso va directamente al sol. O sea, es una adoración que están haciendo para el sol. Todo eso es pecado. El yoga es algo satánico. El yoga no es de parte de Dios. Porque cada práctica que usted hace, no es práctica, sino que es ay hombre, ¿cómo se dice? Tiene su nombre y tiene ¿a qué va dirigido cada postura que uno hace? Va dirigida a diferentes representaciones de demonios. Entonces por eso es que Dios se enoja. Entonces acá, en esta ocasión de acá, ellos tenían sus becerros para adorar a Dios. Dejaron todos los mandamientos del Señor, que el Señor les había prohibido. Perdieron su valor e imitaron a las naciones que habían a su alrededor, cosa que el Señor había prohibido. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron becerros de bronce fundido y una representación de acera. Además, adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. Por eso le leí acá en Deuteronomio cuáles eran esos astros. Y aquí dice todos, allá se menciona solo uno. Las estrellas, el sol, no sé si hay más astros, pero creo que sí hay. Entonces, también hicieron quemar a sus hijos e hijas y practicaron la adivinación. O sea, imagínense qué tipo de personas eran estas. Yo como madre bueno, imagínense nosotros cómo protegemos, yo cómo protejo a mis hijos, aún ya grandes. Cuídense, y acá yo estoy orando, Señor, guárdalos, protégelos. Y ellos por amor a sus dioses, por amor a esos becerros, o sea, la forma de cómo iban a darle culto a estos becerros era que tenían que llevar a sus hijos allí, a quemarlos. Había una hoguera y ahí dejaban, y en presencia de sus padres, imagínese usted, tal vez esos niños gritando, porque todo niño, adulto, quien sea, porque uno aunque esté ya grande, pero cuando uno necesita, uno clama a su mamá. Uno quiere ver a su mamá con una enfermedad poquita que a uno le dé. Uno quiere ver a su mamá. Igual nosotros como madre queremos proteger a nuestros hijos. Si están enfermos, ahí estamos. Tienen algún tipo de problema, ahí estamos dando consejos, ahí estamos viendo cómo se soluciona. Aparte de la oración. Entonces imagínense estas personas, qué malvadas eran.
por ser fieles a estos dioses. El punto es ese, que fieles a estos dioses que no tenían, que no servían, que no tenían aliento, que no eran nada. Y cuanto más nosotros, que tenemos un Dios grande, que nos da vida, que nos da aliento cada día, que nos hace respirar, que nos hace caminar, que hasta hoy, 20 de octubre del 2019, del 2021, nos tiene con vida. Yo no sé por qué ese 19 siempre lo tengo en mi mente. 20 de octubre del 2021. Entonces hasta hoy Dios nos tiene con vida. Ese Dios que nos sostiene, ese Dios que nos guarda, ese Dios que nos protege. Y esta gente fieles a esto, a Baal, a los astros del cielo, hicieron quemar a sus hijos, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer todo lo malo a los ojos del Señor, provocando su ira. Entonces muchas veces nosotros decimos, ¿por qué pasa esto en la nación? ¿Por qué pasa esto en mi aldea? ¿Por qué pasa esto en mi ciudad? Porque de repente hay gente que está practicando eso. Pero si alguien está practicando esto, nosotros no imitemos a estas personas que practican esto. Si alguien celebra el día de las brujas, el día de Halloween, pues que otro lo practique, pero usted no lo practique. Usted cubra su casa con la sangre de Cristo, cubra a sus hijos, dedíquese a orar, pero con base bíblica también, porque si yo me dedico a orar, me dedico a reprender espíritus de muerte que para ese día tienen preparadas tantas cosas, pero yo practico eso, entonces así no me funciona, porque yo tengo puertas abiertas. Pero cuando cerramos la puerta es cuando nosotros dejamos definitivamente, se abren nuestros ojos para que miremos que esto es falso. Que eso no funciona, eso es mentira. Pero mucha gente quiere estar engañada, mucha gente quiere estar engañada, le gusta estar engañada. Porque cuando escucha el mensaje de verdad no lo acepta. No lo acepta. Entonces por eso dice que vino el Señor provocando a su ira. Por lo tanto, el Señor se enfureció contra Israel y lo arrojó de su presencia, y no dejó más que a la tribu de Judá. Pero tampoco Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguió las prácticas que los de Israel habían establecido. O sea que Judá también siguió practicando lo mismo que el pueblo de Israel había practicado. Entonces, porque Dios le daba oportunidad. O sea, si Israel se fue, le voy a dar oportunidad a Judá. Pero Judá siguió haciendo lo mismo. Entonces Dios a nosotros también cada día. Si aquellos, dice Dios, están preparándose para celebrar esta fiesta, bueno, yo les voy a dar oportunidad a mis hijos, pero voy a ver qué decisión toman ellos. Voy a ver cuál es la decisión que toman. Entonces, el Señor rechazó todos los descendientes de los israelitas. Oiga, qué peligroso es que el Señor vaya a rechazar mi descendencia por ser yo una pagana, por andar imitando fiestas paganas. No, jamás, jamás yo voy a permitir eso. Jamás. Por eso le digo a Dios que me ayude a mantenerme firme, a ser leal a Él. Porque no quiero que mis hijos vayan a un lugar de tormento. Yo no quiero que mis hijos vayan a parar allá. Yo no quiero que mis hijos tampoco sean de este tipo de personas. Pero si usted es una persona que sigue a Cristo y sus hijos están en eso, entonces déjelos, usted solo ore. Léales la Biblia, explíqueles eso y nada más. Dios va a hacer la obra en ellos, y su mamá también, porque mucha gente cristiana que ya salieron de eso, pero tal vez los padres siguen en eso. Usted solo ore, ore, ore. Claro, usted dígale que es malo, pero tampoco se vaya a poner ahí todos los días hasta los acosando ahí a diario. Con una vez que usted le lea la palabra es suficiente, porque la palabra tiene poder. Entonces el Señor se enojó, pero tampoco Judá cumplió su... Entonces el Señor rechazó todos los descendientes de los israelitas y los humilló, entregándolos en manos de salteadores hasta arrojarlos de su presencia. Oiga bien que esto ya lo hizo con los hijos de los israelitas. Los entregó en las manos de los salteadores. Usted ya sabe lo que son los salteadores. Los entregó en manos pues de gente perversa, de bandidos, de matones. ¿Por qué? Por causa de sus padres. Los que quedaron, que no fueron quemados por ellos. Imagínense. De salteadores hasta arrojarlos de su presencia. Separó de la dinastía de David a Israel. Y los de Israel hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo que los israelitas se apartaran del Señor y pecaran gravemente. Así los de Israel cometieron los mismos pecados que había cometido Jeroboam y no los abandonaron.
Finalmente el Señor apartó de su presencia a Israel, como lo había anunciado por medio de todos los profetas sus siervos. Y así los de Israel fueron llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy, donde están hasta el día de hoy. Entonces Dios también nos sigue hablando a nosotros. Este mensaje no solo es para aquel pueblo, o sea, es para nosotros, porque nosotros somos los que estamos vivos ahora. Nosotros somos los que estamos vivos ahora. Entonces, uno de los sacerdotes que habían desterrado de Samaria fue y se estableció en Betel y les enseñó a rendir culto al Señor. O sea, aquí había otra persona, les enseñó a rendir culto al Señor. Pero cada nación se hizo su propio Dios en la ciudad donde habitaba y lo puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Y los de Babilonia hicieron una representación de Sucot, Benot, los de Cuta una de Nercal y los de Amad una de Asimá. Los de Abba hicieron una de Nidba, todos estos son dioses. Y uno de Tartac. Y los de Serbaín quemaron a sus hijos en el fuego como sacrificio a Adramelech y a Amelech, sus dioses. O sea, todo esto que yo menciono aquí son dioses que ellos hicieron, que no se llamaba Sucot, Asima, Abba y así. Y llegó alguien a decirles que no siguieran haciendo eso, pero a ellos no les importó y cada quien, o sea, que en vez de agarrar el consejo de la persona que fue enviada aquí, entonces más bien cada nación hizo su propio Dios. En vez de seguir el camino del Señor, como que usted diga, a mí no me interesa lo que está diciendo cualquier persona que predica, yo voy a seguir al Dios que yo quiero. Y no solo eso, sino que dice que también quemaron a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Amelech, dioses paganos que ellos tenían. Además rendían culto al Señor, pero nombraron a sacerdotes de entre ellos mismos para que prestaran servicio en los santuarios paganos. O sea que pusieron sacerdotes de ellos mismos, o sea, gente malvada, pues así como ella, así como ellos. No buscaron sacerdotes que les enseñaran la palabra de Dios, que los corrigieran y que les siguieran advirtiendo, que no siguieran haciendo eso. No buscaron eso, sino que buscaron de los mismos de ellos para rendirle mejor culto a sus dioses y que nadie les estuviera diciendo lo que no debían hacer. Así hicieron estas gentes. Así que rendían culto al Señor, rendían culto al Señor según ellos, pero seguían a sus propios dioses. Así que aunque rendían culto al Señor, seguían adorando a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido desterrados. Entonces, ya cuando nosotros aceptamos al Señor, ya tenemos que dejar todas esas costumbres. Cuando nosotros ya seguimos a Cristo, si seguimos a Cristo es que estamos apartados para Él. Entonces ya no tenemos que celebrar las tradiciones, las costumbres, ya no las tenemos que celebrar. Entonces estas personas, según ellos, servían a Dios, pero también seguían sirviendo a los dioses paganos. Entonces, en la actualidad también hay gente así. Y esa es la iglesia que Dios quiere sacar de ahí. La que todavía sigue celebrando fiestas paganas, la que todavía sigue celebrando ídolos, adorando ídolos, pero que están en la iglesia cristiana. Pero todavía no han dejado eso. Y no lo han dejado no es porque no saben, sino porque siempre quieren seguir sus propios dioses, pero en el nombre del Señor. Todavía hoy en día, dice, hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor, ni actúan de acuerdo con sus leyes y decretos, ni según la enseñanza de los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo una alianza con ellos, les ordenó, no rindan culto a otros dioses, ni los adoren, ni les sirvan ofreciéndoles sacrificios. Ríndanme culto a mí, el Señor su Dios, que los sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Solo a mí deben rendirme culto y adorarme y ofrecerme sacrificios. Oiga lo que Dios les estaba pidiendo. Además, cumplan fielmente las leyes y decretos
y la enseñanza y mandamiento que les he dado por escrito. Y no rindan culto a otros dioses, les vuelvo a repetir aquí. No olviden la alianza que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses. O sea que aquí estoy repitiendo porque así está aquí. Sino solo a mí, el Señor Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Sin embargo, esas naciones no hicieron caso, sino que siguieron sus propias prácticas anteriores. Y a la vez que rendían culto al Señor, también seguían adorando a sus ídolos. Y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados. Y hasta el día de hoy así lo hacen. Porque mucha gente sigue diciendo que es cristiana, pero también sigue practicando fiestas paganas. Entonces yo te voy a decir que si usted está haciendo eso, va a venir el Señor y no se va a ir. Y si se muere, pues también no va a ir a aparecer al lugar que Dios tiene para nosotros, porque tenemos que servir solamente a Dios. Tenemos que desligarnos de todo aquello que nos aparta de Dios en el nombre